tiene un formato especial, que no está separado por comas, sino que les dicen, de acá hasta acá es el número de la factura, de acá hasta acá es la fecha de pago, la fecha de vencimiento, es decir, toma caracteres y dice, este campo tiene tal longitud, el otro campo tiene tal otra longitud, y así va armando una línea consecutiva de caracteres, y el que va a recibir ese archivo recibe esa información y va obteniendo substrings de ese string gigante. ¿Me explico? Nosotros vamos a hacer más fácil. Los archivos CSV, ¿sí?, van a estar separados por coma. En realidad los archivos CSV pueden estar separados por lo que se quiera, pero por lo general se pone una coma. ¿Por qué? Porque yo después puedo agarrar y a este archivo lo puedo abrir tranquilamente con Excel y me va a ver todas las columnas. Noten que la primera fila, ¿sí?, tiene los encabezados, ¿sí? Si yo vengo a este archivo, este archivito, y lo quiero abrir con Excel, tengo lo prohibido. No lo tengo. Si yo lo quiero abrir con Excel, vamos a hacer la vieja usanza. Vamos a abrir este que está acá. Si ustedes se fijan, como está separado por comas, automáticamente me lo separa en columnas de lo que debería tener el archivo, y yo puedo ver más o menos lo que tiene, en un formato tabulado que se me hace fácil de leer, ¿sí? Si fuera otro tipo de separador, tendría que hacer algunas cosas más raras como para trabajar. Pero nosotros no lo vamos a trabajar de esta manera, sino que lo vamos a trabajar como si fuese un archivo de texto plano. Y ahí es donde entra a trabajar nuestro programa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que en este punto, en vez de que la variable alquileres sea non, tenga el arreglo que nosotros queremos armar? Lo que yo voy a hacer es generar un nuevo módulo que voy a llamar por cuestiones prácticas y para seguir la nomenclatura que tengo ahí en el proyecto, manejo archivo. ¿Qué es lo que voy a hacer con el manejo de archivo? Lo que voy a hacer es una función, al menos por ahora, después vamos a ver que vamos a poner más, al menos una función que se llame generar arreglo. Ya agrado la letra, chicos. No, está muy grande. Ahí. Generar arreglo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el arreglo? Bueno, quiero hacer las funciones, claramente va a generar un vector el cual voy a tener que devolver. ¿Sí? Hasta ahí vamos. El tema está en que en este punto, a este nivel, yo tengo que, entre otras tantas cosas, ¿sí?, preguntar si el archivo existe, si es cierto, abrir ese archivo en forma de para leer, ¿sí?, recorrer línea por línea, armar el registro y agregarlo al vector. ¿Sí? En forma verbal eso es lo que tiene que hacer mi algoritmo. ¿Sí? Si lo queremos hacer en forma de comentarios, ¿sí?, podemos hacer que esté una función que procesa un archivo si existe, leyendo línea por línea para armar un registro y agregarlo a un arreglo. ¿Sí? El return va a ser el arreglo de los registros leídos del archivo. ¿Sí? Entonces tenemos esta función que va a hacer eso. La primera cuestión que sale acá es cómo vamos a hacer para determinar si el archivo existe o no.
Y para eso nos vamos a valer de un módulo que se llama OS. Entonces yo voy a preguntar si os.path.exist, ¿sí? Y para lo que voy a necesitar hacer es el import de ese módulo, ¿sí? Si yo hago el import de ese módulo, yo le voy a preguntar si el os.path, en realidad no es os, sino que sí, es os.path.exist, el archivo que yo estoy buscando, en este caso es alquileres CCB. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace este modulito? Lo que está haciendo es preguntar si en el directorio de donde está mi proyecto existe este archivo. Por cuestiones de facilidad, de trabajo y demás, yo lo puse acá. Está dentro de lo que es mi proyecto, el archivo CSV. De hecho, ustedes lo ven ahí. Si está dentro de la carpeta del proyecto, entonces no necesito yo poner una ruta relativa donde se encuentre. Cuando ustedes trabajan en el trabajo práctico 4 y en el parcial 4, es el lugar que yo les recomiendo que pongan los archivos que generan, para que de esa manera no se tengan que andar el profe generando la ruta que ustedes van poniendo acá. Ustedes obviamente le pueden poner C2 puntos barra barra y empezar a armar el camino que sea necesario hasta llegar al archivo. Note que le pongo las doble barra porque si no va a entender que está queriendo hacer un carácter de escape como si fuese el barra N o el barra T y me va a dar error. El doble barra es el carácter barra invertida literal. Entonces yo puedo hacer la ruta completa hasta donde está el archivo, o bien lo puedo poner en la carpeta mía de mi proyecto, en donde me evito todo este problema. ¿Me explico? Vamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, si el archivo existe, y eso es fundamental, cada vez que tengo que leer un archivo es preguntar siempre, hey, ¿el archivo existe? Entonces yo lo voy a abrir, ¿sí? Voy a usar la función famosa open, que me va a dar la referencia a ese puntero de registro activo que estoy hablando. Es decir, ya todos sabemos lo que es el puntero de registro activo, ya sabemos cómo trabajan los archivos, cómo hago yo una lectura y automáticamente ese puntero imaginario que está en el disco se va al próximo registro para poder ser leído, que no es que se lee directamente del archivo, sino que yo guardo la información en un buffer y el buffer de la máquina me lo trae a mi programa. Lo mismo para enviar. Entonces, yo teniendo eso, yo tengo que decir, bueno, abro, ¿qué tengo que, ¿qué tengo que abrir? Alquiler SCB, y lo próximo que sigue acá es el modo en que yo quiero abrirlo. Tenemos, a saber, 3 modos que vamos a estar utilizando en este curso, y están los famosos modos más. Tenemos lectura, escritura y agregado, ¿sí? Lo que es lectura, agarra un archivo y lo va a leer. Una escritura, ¿qué es lo que va a hacer? A ese archivo lo va a, si no existe, lo va a crear. O sea, lectura tiene que existir. Si yo digo que va a ser de lectura, read, tengo que preguntar si el archivo existe o no para que este open no rompa. ¿Estamos de acuerdo? Los otros modos que tenemos es el modo W, que es el modo de escritura. Ese modo, como ustedes ya lo saben, es un modo que si el archivo existe, lo sobreescribe, o sea, lo machuca. Ahora, si no existe, lo crea y lo deja listo para que nosotros le podamos mandar información. Y el modo A es también, si el archivo no existe, lo crea para poder agregarlo, pero si el archivo existe, no lo borra, no lo elimina, sino que directamente lo que hace es abrir ese archivo para escritura y se posiciona al final para poder empezar a agregarle cosas hacia el fondo. De modo de repaso de lo que ya vieron con registro la semana pasada, que estamos trabajando también ahora con texto. Si yo lo dejara así, solo, Python, ¿cómo lo interpretaría? ¿Qué esa apertura es de qué tipo? Como RB, o sea, de binario. Entonces, si yo quiero explicarle a Python que quiero procesar un archivo de texto, yo tengo que ponerle T al final. ¿Sí? Hay la recomendación de que pongan T o B, depende de lo que vayan a usar. Si ponen RB va a ser binario, si ponen R creo que los va a tomar como archivo de texto, pero a mí me gusta ponerle que digo, bueno, abrirlo para un archivo de texto. Ponerle la T al final. Una vez abierto acá, lo que tenemos es que vamos a leer
Sí, el archivo línea por línea. Es decir, si yo vengo acá y ejecuto esto y pongo generar el arreglo, ¿sí? En un vector y hago el print de ese vector, vamos a ver que yo tengo una cantidad de cosas, ¿sí? Pero por lo pronto, ¿sí? El tema está en que yo puedo agarrar, ¿sí? Y en vez de hacer print del vector, lo voy a borrar directamente. Si yo quiero agarrar y decir, por cada línea en m.readlines, ¿sí? Readline es el método que me va a devolver todas las líneas del archivo para yo poder procesarla. Con lo cual, lo que yo puedo hacer es decir líneas igual a esto. Por cada línea en las líneas de texto, ¿sí? Yo le voy a hacer un print. Ahora, una vez que yo recorrí el archivo, todavía no estoy armando el registro, estoy recorriendo el archivo, no sé lo que voy a hacer después ahí en el medio. Si yo lo abrí, lo leí, lo procesé de alguna manera, en este caso mostrar, lo próximo que tengo que hacer siempre con los archivos es un close. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta de que el archivo no está en nuestro programa, no está en la memoria, está en el disco. Es memoria externa, es memoria física. Si nosotros no cerramos el archivo, eventualmente nuestro programa lo va a cerrar por nosotros el canal de comunicación que se establece con la variable m. Pero si nosotros no nos obligamos a cerrar el archivo y dejamos que el programa lo cierre, puede haber que en el medio haya una corrupción de datos y el archivo se rompa. Es por eso es que es una muy buena regla de decir, yo abro el archivo, yo cierro el archivo. ¿Sí? Abro el archivo, lo proceso, lo cierro. Así como está, si yo lo quisiera ejecutar al programa, este manejo de archivos, se fijarán que lo que yo voy teniendo es cada una de, ¿qué cosa? De las líneas de ese archivo. Y noten que me deja un espacio en blanco en el medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las líneas estas al final tienen un /n ya incorporado. Entonces, si yo quisiera poner todo consecutivo, le pongo el separador y qué sé yo. Sí, le digo que el separador es el blanco y si vuelvo a ejecutar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me sigue generando esto, no importa. Un espacio en blanco, capaz que sea ahí. No me quiero explayar en esto, pero bueno. Lo importante acá es que me muestra línea por línea, ¿sí? Yo procesé el archivo y leí línea por línea, eso es lo que le quería decir. El tema es que si ustedes se pueden fijar, esta línea de cabecera no de ninguna manera es parte de los registros que queremos procesar. El registro arranca a partir de la línea 2. La lógica dentro de los archivos es idéntica a la lógica dentro de los vectores. Imaginariamente vamos a tener subíndices. Es un poco más complejo en los archivos porque tiene que ver con posiciones en el disco y demás cuestiones, pero todos los registros tienen una posición inicial y una posición final basada en la cantidad de bytes que este registro tiene. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si yo quisiera ver el archivo de texto o el archivo binario como si fuese un arreglo en disco, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Sí? Y yo puedo decir que esta es la línea 0, esta es la línea 1, la línea 2 y así sucesivamente. De hecho, cuando yo hago el readlines, lo que hace el readlines como mensaje es devolverme una lista. Si ustedes se fijan, en el contextual que tiene Python, dice que me devuelve una lista de cualquier string. ¿Sí? Yo después me toca arreglar de convertir ese cualquier string al tipo de dato que corresponda. Entonces, como el readline me devuelve una lista, a partir de ahí lo mío es trivial. Yo sé que la posición de la primera línea es la posición 0 y a partir de la primera tengo la información. Entonces, si yo quisiera procesar y obviar el uso de esta línea, obviarla, lo único que tengo que hacer es el famoso slicing y yo digo que a partir de la primera línea lee todo. Entonces, si yo ejecuto eso ahora, de repente lo único que estoy viendo son los datos que a mí me interesan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien.
Pero yo no quiero mostrar hacer un print, porque el print no me sirve de nada. Lo que yo quiero es que me genere un arreglo, ¿sí? Entonces, para que me genere un arreglo, a esta línea la tengo que convertir a lo que es este registro, ¿sí? ¿Cómo convierto la línea en un registro? Es lo que vamos a hacer ahora, generando una función, ¿sí?, que nos permita a través de una línea partirla entre sus comas y generar el registro que nos haga falta. Es la única forma que vamos a ver nosotros, hay otras varias, pero por lo menos esta es la única la forma que nosotros vamos a estar teniendo para poder trabajar con eso. Entonces, yo sé que voy a recibir un alquiler, que voy a procesar una línea para que se convierta en un alquiler. Lo que yo voy a decir que el registro le voy a tener una función que se va a llamar str to alquiler. Básicamente decir, recibí una línea y a esto convertilo, ¿sí? Convertí esta línea en un registro. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? De la siguiente manera. La línea sabemos que está separada por coma porque él fue el formato en que yo tengo el CSV. Alt-Enter. Alt-Enter. Agarro. Me pide, por ejemplo, hago Control-Z. No, déjalo así. Después te lo muestro bien. Entonces, yo tengo acá la función toAlquiler y le voy a pasar la línea. Si sabemos que la línea está separada por coma, entonces podemos usar una función que ustedes se aburrieron de querer preguntar, profe, podemos usarla en el parcial 2. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es esa función? El split. Entonces vamos a usar el split del una string y el split por el coma. Eso nos va a generar obviamente una lista de tokens, que se le llama, o de valores que yo tengo que convertir en un registro. Entonces, yo sé que mi número es la posición sub 0 de ese listado de tokens, que el nombre es la posición 1. Ahora, ¿por qué sé eso? Porque yo sé que la estructura de mi CSV está así. Siempre para el trabajo de archivo de texto lo que yo necesito saber es cómo está compuesto o dónde están los datos separados por comas. Entonces es muy útil tenernos acá nosotros el encabezado en la primera línea para saber qué es el número, qué es el nombre, qué son las personas. Esta primera línea, lo que nos sirve a nosotros es para poder identificar cómo está estructurado el archivo de texto. Es algo que ustedes siempre van a ver que van a encontrar en esos archivos de texto, porque si no, tengo que tener algún documento que me transfiera o que me traduzca lo que significan cada uno de estos valores o qué campos son. Esto se puede inferir con sobrelectura, esto también, pero ¿y esto? Que son enteros y flotantes. Tengo que saber qué representan o cómo los tengo que procesar a la hora de trabajarlos. Entonces, si yo sé que tengo el nombre, después tengo la cantidad de personas, y que va a ser un entero, por eso le pongo que es integer para poder hacer la conversión, ¿sí? Y no hay otra forma más de hacerlo, o sea, directamente lo hacemos así uno abajo del otro, porque sabemos cómo está compuesto y hacemos acceso directo a cada una de las listas de que a lo sumo tendrá poca información o mucha, pero no importa, ¿sí? ¿Se puede hacer otra forma el proceso del archivo de texto? Sí, pero no lo vamos a ver acá. No vamos a hacer archivos de texto que tengan mucha información por línea tampoco. Entonces yo tengo esto, después tengo el tipo, y así voy a ir generando todos y cada uno de los valores, ¿sí?, que me van a servir a mí para hacer el registro. Una vez que yo leí, procesé la información y dije, bueno, convertí a los tipos de datos que corresponden cada cosa y leí los string y convertí los números y demás, lo que me queda por hacer entonces acá es decir, ok, hago el alquiler. Y le paso los valores que yo leí, ¿sí?,
y arme el registro. Lo primero que ustedes van a preguntar, si para hacer el registro, si te pidiera que sea para un determinado tipo, ¿cómo se hace ese filtro? Bien. La única forma en que lo podés hacer a eso, Flavia, es vos vas a procesar línea por línea. El tema está en que no te conviene hacer el split acá para saber si el tipo de datos es el que vos estás buscando, para hacer el filtrado. Suponete que vos querés leer el archivo de texto y solamente procesar las líneas, los alquileres que sean de chalet, ¿sí? El tipo de residencia 4 Sí, o eso. 5, o 5, creo que, no me acuerdo el enunciado, déjame ver. El 4, ¿sí? Entonces, este proceso vos lo vas a tener que hacer quieras o no quieras, ¿sí? Después lo que vas a tener que definir o inferir acá es si este token es válido para tu problema, ¿sí? Es válido para tu, digamos, definición del problema, ¿sí? Entonces, vos lees el token, procesas el token y vos preguntas, ok, si el tipo es el 4, entonces yo retorno, entonces yo hago el alquiler, suponete, yo acá creo una variable alquiler, que lo inicializo en non, y creo el registro y hago el return de ese alquiler. ¿Cómo funciona esto? Si mi problema es si el tipo es el esperado, entonces yo voy a crear un registro que es válido, ¿sí? Y lo voy a retornar. Si no, voy a retornar non. Lo que te queda es, del otro lado, es preguntar para hacer el append, porque acá en definitiva vos vas a hacer append de ese alquiler. Antes de hacer el append es preguntar si el alquiler no es non. ¿Me explicó? Claro. Sí, sí. Ahí está Entonces clarísimo. no tenés otra forma de hacerlo. Claro. ¿Sí? Profe, en esa función, me quedó la duda en la función que estaba recién. Esa split, Sí. o sea, llega hasta la coma y después No, los... no, 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 no la entiendo. lo que hace la split es una función que agarra una cadena de texto y dice la voy a separar por un criterio. ¿Sí? Lo que yo le paso es el criterio por el cual está separada la cadena. Le digo, mi cadena está separada por comas. Entonces lo que hace split es agarrar y generarme una lista con los valores que están entre las comas. ¿Sí? Es como dice, yo separo. Eso es split. Y yo separo las comas. Y cada elemento que yo encontré precediendo la coma, ¿sí? Lo que va a generar es un registro en una lista. Ah, por Supone, eso son los números que le pone ahí entre corchetes. claro, Ah, claro. Suponete que yo tengo esta cadena, ¿no? Pedro, Paco, Caco, Poli. ¿Sí? Y yo después vengo y hago cadena.split y le digo que lo separe por coma, ¿sí? Y hago después el print del L. Lo que yo tengo es una lista donde tengo cada uno de estos elementos, pero no tengo las comas, sino que la coma es la forma en que encontró Python para decir, bueno, esto va a ser un elemento de una lista, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. perfecto, profe. Ahí lo entiendo. Gracias. Entonces, teniendo eso acá, obviamente yo proceso en el registro el token, lo separo, obtengo cada valor de la lista que me da el split y genero el registro. Cuando vuelve, agrego mi línea de alquileres y ya está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Más dudas? Asumo que no. Entonces, ¿qué le pegamos ahora? Una vez que yo tengo esto generado, yo tan tranquilamente puedo decir que haga el manejo de archivo, punto, generar arreglo. ¿Sí? Y ya lo tengo generado los alquileres. Si lo tengo generado, entonces lo puedo mostrar
¿sí? Incluyendo que la descripción sea el tipo de residencia. En el proyecto que yo les di ya prearmado o los archivos visualizados, ¿qué tengo? Tengo esto que me va a servir para el punto 2, tengo para mostrar con la función format, que ya lo voy a explicar un poquito, tengo una función que me devuelve cuál es la descripción de la residencia en base al tipo que le llega, y esto es una tupla, ¿sí? Y la definición del registro. Entonces, si yo quisiera decir que tengo que mostrar, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es mostrar mi arreglo, mi alquileres. Yo voy a poner una función, ¿sí? Que se llame mostrar alquileres, que me va a servir para poder ver que mi programa funcione correctamente y yo paso los alquileres. Obviamente, al enter y genero la función que yo tengo en el vector, y yo tranquilamente puedo decir, por ejemplo, título, estado de alquileres, barra n, y puedo venir y hacer un for por cada alquiler en el vector. Lo que yo hago es ir acumulando, ¿sí? Obviamente, tu string, ¿de qué cosa? De ese alquiler, y le agrego el barra n, ¿sí? Lo próximo que yo voy a hacer es hacer el print de ese título, supóngase. Si yo lo agarro y ejecuto mi programa ahora, ¿sí? Yo veo el menú de opciones. Si llegué a este punto, significa que mi archivo fue cargado en el vector, y para comprobar yo lo puedo mostrármelo el contenido, y me muestra todos los elementos que yo tengo con cierto formato. ¿Cómo es ese formato? Y bueno, es a través de la de lo que es la función format. ¿Cómo funciona esto? Noten que yo acá tengo una cadena donde puse tantas llaves y separadas por un pipe, ¿sí? Lo que yo le estoy diciendo es que voy a reemplazar cada uno de estos pares de llaves por un valor que viene en una lista de argumentos de la función format, ¿sí? Lo que le sigue, lo que está dentro del par de llaves, es indicar qué tipo de formato yo le quiero dar. Es decir, yo tengo acá que voy a decir que estoy alineando a la izquierda. Si yo tengo el símbolo menor, significa que lo que voy a rellenar hacia la izquierda son espacios en blanco para cubrir los 8 espacios. Si no estuviera, si el número fuera, por ejemplo, de 4 números, los otros 4 restantes, para pasar a ser 8 caracteres que quiero mostrar en esa columna, van a ser espacios en blancos a la izquierda, con lo cual se alinea a la derecha. Perdón, a la derecha y se alinea a la izquierda, ¿sí? Si fuera el sombrerito, yo estoy centrando, estoy haciendo un centrado de la información. Fíjense que esto está al medio, ¿sí? De los 10. Si fuese 20, también tengo el rellenado de la derecha alineándolo a la izquierda, y con el símbolo mayor lo que estoy haciendo yo es alineándolo a la derecha, no a la izquierda. Es decir, que con el símbolo mayor yo relleno de espacios en blancos a la izquierda, ¿sí? Así se hace generalmente con los números, ¿sí? Y le estoy diciendo que va a tener un formato de decimal con 2 decimales. Este es el 10.2, significa que de los 10 que están ahí, 2 son decimales, y los va a poner de esa manera, ¿sí? Sin hacer round, sin hacer nada, pone los 2 decimales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es algo que está ya explicado bastante en la ficha, no me quiero expandir mucho, lo pueden averiguar, lo pueden buscar, se usa el format y listo. Lo que tiene de raro es que yo, en vez de mostrar el tipo de residencia como un valor 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, yo tengo una función que tiene una tuplita, y que en base a ese valor del 0 al 6, al 5, me devuelve cuál es el nombre que le corresponde de acuerdo a lo que yo puse en el enunciado, ¿sí? Entonces yo invoco esa función acá, y en vez de me muestra algo que tiene más relevancia en cuanto a lo que está viendo el usuario. Claramente queda huérfano el tema de decir qué es esto y qué es esto. Y ahí es donde podemos empezar a jugar con esto de la función format, y poder jugar con esto de cómo lo voy a presentar, ¿sí? Yo tranquilamente puedo buscar el mismo formato que tengo,
por ejemplo, supónganse, yo puedo tener el mismo formato en la cadena, ¿sí? Y yo puedo generar una tabla, supónganse que es así, fíjense, yo ya lo tengo precocinado eso para no perder mucho tiempo, ¿sí? Yo le pongo el formato en que yo quiero y le digo cómo se llama cada columna, ¿sí? Más o menos calculo cuántos son los caracteres que uno quiere poner, ¿sí? Y después, obviamente, acá lo trabaja y de repente, ya con mínimo esfuerzo de hacerlo ustedes, si yo ejecuto mi programa de nuevo y le digo que me muestre la información, ya está hecho más o menos como en una tablita sin que me genere mucho esfuerzo. Después, obviamente, le puedo hacer el chichoneo acá. Si ustedes se fijan, yo genero los encabezados, puedo llenar las tablitas y puedo hacer que antes y después del registro haya un pipe. ¿Sí? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, lo que quiero es ejecutarlo directamente, tengo ya armado como si fuese una tabla. ¿Sí? Es cuestión de ponerse a renegar un poquito con los formatos, de ponerse creativos y pueden hacer cosas que están realmente piolas. ¿Sí? Eso ya se los dejo para que jueguen ustedes en sus casas. Profe, una Sí. consulta. No sé si lo dijo, perdonen, se me pasó. No, da pregunta. El archivo alquileres que le puso la extensión CSV, esa Sí, extensión, sí. ¿usted le pone por No, es un moto formato, propio? no, es un formato estándar que viene de hace años y años y Ah, años, cuando antes se procesaban los archivos. Se pone CSV porque cuando se introdujo Excel al mundo, descubrieron que podían hacer archivos de texto y poder leerlos, interpretarlos en Excel. De hecho, vos podés agarrar un archivo Excel y decirlo, no lo quiero grabar como un XLSX, sino que quiero grabarlo como un CSV, entonces internamente te lo transforma de esta manera. El CSV viene ah, por valores separados por coma en inglés, o sea, comma separate values. ok. Y Entonces, sí, pero perdón, en realidad el separado puede ser una coma, un punto y coma, un tab, un pipe, uno después le dice al Excel cómo quiere que se interprete, sí. y he leído que hay una parte que dice que uno puede nombrar al archivo o pedirle al usuario que nombre el archivo. Cuando uno pide, por ejemplo, le pide, ingréseme el nombre del archivo, uno tiene que agregarle a ese archivo la extensión Sí, para... sí, si lo va a hacer Ah, desde el programa de Python, sí tiene que hacer el nombre. Si lo vas a hacer en Python, que lo que supongo que querés hacer, sí, Flavia, sí, tenés que hacerlo diciéndole, tenés que generar el nombre del archivo, vos vas a saber como programador cuál va a ser la extensión que le va a agregar. Si vos querés bien. agregar un archivo binario, vas a escribir una función, un punto .dat, por ejemplo, y lo vas, si un texto le vas a poner un punto .txt o un punto .ccb en caso que lo quieras separado para poder procesarlo después. Y eso lo tenemos que hacer como usted hizo un ejercicio, no me acuerdo cuál, que o sea, le pedía, pero en ese texto uno directamente, el programador le incorporaba a ese nombre el punto Sí, la extensión. CSV, la Sí, extensión, sí, así, sí. No se bien, la vas a pedir al usuario a la extensión porque la extensión las vas a saber vos desde tu punto de vista del claro, problema, de la lógica que va esa a era mi resolver el duda, problema. Si le vas a pedir el nombre, le vas a decir el nombre y ya está. Y muchas veces ni siquiera le vas a pedir el nombre, le vas a poner un nombre que quiera con la extensión que vos necesites. ¿Sí? bien, Y le va a decir al usuario, ¿querés generar un archivo sí o no? Y el archivo lo va a generar y le va a dar el valor. ¿Sí? Es bien, muy útil que de sacarle la responsabilidad al usuario para evitar líos. bien. Muchísimas gracias, profe. No, nada. Bien, entonces, este es bastante sencillo, este no es tanto. Acá lo que dice es agregar un nuevo alquiler al arreglo y validar que el número sea único antes de solicitar el resto de la información. Puede decir que acá lo que yo quiero hacer es agregar, ¿sí?, alquiler. Lo voy a agregar al archivo, ¿sí?, al arreglo, no al archivo, perdón.
Entonces, me dice, ¿sí? Primero lo que voy a agarrar, voy a decir que tengo una cantidad de nombres, entonces yo voy a traer los nombres, no quiero perder tiempo, esto ya está más que claro por qué lo voy a hacer. Pero el tema acá está en que cómo genero el número del alquiler y cómo hago para que preguntar si el alquiler existe, ese número existe o no, para que en caso de que no exista, me lo genere de nuevo o me lo pido el usuario de nuevo. De todas maneras, ya sea que yo lo hago manual o lo hago aleatorio, tengo que de alguna manera decir al usuario, oiga, venga, vamos, deme trabajo ahí. Si ustedes se fijan en el registro, yo generé tengo una función que dice que generar el número del killer. Y aparece algo raro acá, porque hago un random choice de 8 veces el random choice, porque sé que sale 8 veces el carácter. Si ustedes se fijan acá en esto, es 8 caracteres alfanumérico, ¿sí? De la 1 a la 8, ¿sí? Lo que yo quiero hacer acá entonces es decir, bueno, genérame 8 veces con un random choice de letras y números. Y lo que yo usé acá es un módulo que se llama string. Ese módulo que se llama string es un módulo que es muy útil porque tiene una serie de constantes. Que lo usé yo ahora para que lo sepan que existe, pero no es requerido ni obligatorio ni mucho menos porque es algo de chichoneo que estoy agregando. Si yo hago print string punto, lo que van a ver es que yo tengo los ASCII uppercase, los ASCII lowercase. En realidad lo que es eso ASCII uppercase es el alfabeto de la A a la Z. Y si yo hago string.digits, es del 0 al 9. ¿Sí? Y ya está. Yo sé que son secuencias, que son una string, entonces yo puedo usar esa secuencia de string en el choice y el número sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo podemos revisar a eso? O sea que eso te trae directamente las letras y los dígitos, entonces. Sí, sí, no. Ahorita que ya estamos a esta altura del año, lo vamos a hacer así, le vamos a decir código igual a generar el número del killer y yo hago un print de ese código. Si yo quiero ejecutar esto, tengo un código generado, ¿sí? De elegir números y letras a como me den las ganas. No mucha más explicación. Sí. No tiene en cuenta la ñ, ¿no? No, porque el idioma inglés no tiene en cuenta la ñ ni los acentos. Y el ASCII se basa en el idioma inglés. No me importa la ñ. No, la ñ no, olvídense. No existe la ñ en programación. Entonces, resuelto, explicado cómo se hace eso de la cuestión, entonces yo puedo decir que acá vengo con el número y digo generar número del killer. Ahora, el problema está en que ese número tengo que determinar si existe o no existe para poder buscarlo. O sea, tengo que hacer un bucle de tal manera de que mientras el número esté repetido, me pida un nuevo número. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer un while. Y el while es saber si existe o no. Si se fijan ustedes en el archivo manejo de vector que yo les di, yo te puse ya las funciones porque no tiene mucho sentido que las explique porque las hemos visto muchas veces ya, lo que es el ordenar, lo que es el buscar y el existe. Lo que yo hago es decir que, bueno, busco el alquiler en un vector, ¿sí? Un número. Si ese número existe, devuelve la posición y si no me devuelve posición -1. Esta es la famosa búsqueda secuencial que ustedes han tenido que hacer en el parcial 3, que van a tener que hacer en el parcial 4 y que van a tener que hacer en un final. Después tengo una función existe que lo que hace es decir, preguntar, es invocar a este buscar por ese número, para ese vector, y retornar un booleano si la posición es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Si la posición es mayor o igual a 0, es decir, está en el vector, devuelve un true, y si no, devuelve un false. Entonces, en el main, lo que yo voy a decir es, mientras existe este número en el vector, ¿estamos de acuerdo? Lo que yo le voy a decir es, ok, entonces, le decís, el número de alquiler existe, ¿sí? Se generará y comprobará un nuevo número de alquiler. O, si estuvieran haciendo ustedes una lectura manual, es el número de alquiler existe, por favor ingrese un nuevo número de alquiler.
¿sí? Y lo que se hace a continuación, a ese número le digo, bueno, genéralo, ¿sí? Genera de nuevo ese número de alquiler. ¿Estamos de acuerdo? Cuando salió del ciclo, lo que queda es leer el nombre, obviamente, que voy a hacer un random.choice de nombres. Voy a poner el tipo, que es un random.runRange de 6. Voy a hacer las personas, ¿sí? Que es un random.runInt entre 1 y 8. ¿Sí? Voy a generar un monto, ¿sí? Que va a ser un uniform, ¿sí? Esto recuerden que es un número flotante uniformemente distribuido, que está bueno, que entre 100 y 1000 patacones por día. Y le voy a poner la cantidad de días que van a estar, que también va a ser un run-in, entre 1 y, supónganse, 28, que es lo máximo que uno puede aspirar en vacaciones. Lo que yo voy a hacer acá, además de esto, es hacer from registro, import alquiler, ¿sí? ¿Por qué? Porque después voy a venir acá y ahora voy a crear el alquiler y le voy a decir que tome el número que leí y no se repite y es único, el nombre, la persona, el tipo, el monto y los días. Y obviamente a ese alquiler que yo genere, agregarlo al vector. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vimos de raro acá? Esto no tiene mucha rareza, lo hemos hecho 10.500 veces y lo seguiremos haciendo hasta el fin de los tiempos de AED. Lo que tiene raro es esta lógica, ¿sí? Que se llama de buscar un número o verificar que el número exista o no. ¿Sí? Yo podría haber sacado esta lógica fuera del método de agregar alquiler. Sí, tranquilamente yo lo podría haber hecho. Sí, yo tranquilamente podría haber venido acá a decir número y hacer una función, validar número alquiler, que lo que yo voy a pasar es el vector, ¿sí? Y esta función directamente, en vez de tener esto, lo que va a tener es extraer esto de acá, ponerlo acá y hacer un return de ese número. Y de repente tengo la estructura de mis validadores, ¿sí? Pero este validador, ¿sí? No lo hace sobre un número que lee el usuario, sino que lo que hace es determinar si lo genera en base a lo que tengo o no tengo en la estructura de datos. ¿Me explico? Sí, profe. Una consulta. Cuando genero ese número aleatorio de alquileres que mostró ahí Sí. que traía las letras y los números, Sí. ¿usted importó algo? Porque ahí o directamente lo nombro, STR. Acá importé la string. Ah, bien, eso me había perdido. Sí, el Bien, string hay que importarlo, sí, hay que importarlo porque es un módulo que, como el random. bien, bien, bien. Bien. Gracias. No, entonces, Profe, y una hay unos, pregunta. sí, No se agrega al archivo, digamos. no, se agrega el arreglo, no se agrega el archivo, ¿sí? Claro, Fíjate claro. que el enunciado lo que te dice es si salís del programa, bueno, lo vemos ahora, si salís del programa, antes de terminar el programa, guarda todos los que tengas en el archivo alquileres SSB. Entonces, por eso tengo la opción 0 acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir, bueno, grabar el archivo, yo le voy a poner al manejo de archivo y le voy a decir grabar arreglo. Y voy a pasar los alquileres que quiero grabar, ¿sí? Esta función no existe en el módulo, con lo cual la creo. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Simple, lo que esta función va a hacer, si yo tengo este vector acá, esta función lo que va a hacer es generar el archivo de nuevo. ¿Sí? Así como yo hice la lectura, así como yo hice la lectura eh, del, del archivo con el open, lo que yo tengo que hacer acá es, esto no.
no va acá. Lo que yo tengo que hacer es generar el archivo nuevamente. Si yo voy a grabar, le significa que lo que voy a hacer es cada uno de los registros que yo tengo acá, en definitiva, lo que yo tengo que hacer es decir que por cada registro que tengo en el vector, convertirlo a una línea de texto y grabarlo. ¿Sí? Para hacer eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es... qué hijo de su madre, mía lo que era. Lo que vamos a hacer es, obviamente, primero tenemos que abrir el archivo. ¿Sí? Y si abrimos el archivo, en algún punto lo vamos a cerrar. Ahora, para abrir el archivo se va a llamar alquiler SSB. Lo que cambia es el modo en que voy a abrirlo. Ya sea que lo haga en modo WB o en modo... ahora lo que tengo que buscar es el modo W o A. ¿Sí? En este caso, lo que sería más sencillo para mí es y evitar el problema de decir, bueno, tengo que ver qué es lo que existe en el archivo para agregarlo. Directamente tengo el arreglo, le digo, bueno, créame el archivo de nuevo y pongo todo lo que está en el arreglo. En el peor de los casos va a ser el mismo arreglo que leí, el mismo archivo que leí, o en el mejor de los casos voy a tener los nuevos elementos al final. Entonces, lo que yo hago es abrirlo en modo WT. Si el archivo existe, lo que va a hacer es darle un guadañazo, borrarlo y crearlo de nuevo vacío. Y después lo que voy a hacer, por cada elemento en el vector, tengo que de alguna forma convertirlo a una línea de texto para después decirle al manejador del archivo, ok, graba esa línea. Haces el write de esa línea. ¿Sí? Eso es interesante con el manejo de archivos. Yo no le hago un pickle.dump como en archivos binarios, sino que le digo, guarda esa línea. ¿Sí? Guarda esa línea en el archivo. Para hacerlo, para hacer ese guardado que tenemos ahí en esa forma, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, esto es un registro, y el registro es de tipo alquiler. Entonces tengo que convertir ese registro, ¿sí? Lo tengo que convertir en una línea que esté separada por comas, ¿sí? Obviamente no lo voy a poner en este formato porque no me sirve ese formato. Lo que normalmente se hace es crear una función, ¿sí? Que se llama, o que yo por lo generalmente la llamo de esa manera, es tu línea CSV. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que le quiero decir? Bueno, agarrar este alquiler, ¿sí? Este alquiler, y lo que voy a hacer es tomar un registro tipo alquiler y convertirlo a una línea de texto separados por coma. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me voy a valer de la famosa función format, para eso está, para eso la tenemos. Yo voy a crear una cadena, y en la cadena esa le voy a dar el formato que yo voy a tener. Si ustedes se fijan, yo acá tengo un formato que puedo usar, ¿sí? A mí no me importa si voy alineada a la derecha o a la izquierda, con lo cual todo esto yo lo voy a borrar. A Python no le importa, ¿sí? Lo que está entre medio de las llaves, el forma, lo toma como para hacer el relleno hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Y en realidad lo que yo tengo acá es el par de llaves que voy a reemplazar. Entonces el par de llaves es lo que me sirve a mí. Lo otro que a mí tampoco me sirve es esto, ¿sí? Con lo cual a eso yo lo voy a reemplazar con comas, ¿sí? Y de repente yo ya tengo la cadena que quiero, el formato que quiero de mi cadena, ¿sí? El formato que quiero de mi cadena. Con lo cual, lo próximo que yo puedo hacer es decir que a esa cadena le voy a hacer el format, ¿sí? Y voy a llamar, ¿sí?, a esto que está acá adentro. Tranquilamente. Yo tengo un alquiler y le paso cada uno de los valores. ¿Cuál es el chiste? Es acá.
a mí no me interesa que vaya la descripción, sino lo que me interesa es que vaya el dato puro, o sea, el número. Con lo cual, a esto lo voy a quitar, ¿sí? Y lo que yo tengo acá en este punto es que tengo mi registro convertido en una cadena separados por comas, los valores. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Yo me perdí anteriormente, lo que hizo anteriormente, pero ¿Qué es lo que hice anteriormente? ¿Qué parte? cuando generó la parte de cuando pasaba registro, el CSV, cuando generaba el nuevo registro que ponía, ahí me perdí entre esa función y esta otra. ¿Esto? ¿Acá? A ver. No, cuando en el punto ese que preguntó el chico de eh, que se generaba el nuevo registro con los nuevos datos. En el punto 0 que había puesto usted. Sí, Ahí, sí. ese. Sí. Ese. De ahí a la otra ya me perdí. Bueno, ahí vamos bien, ahí lo vamos viendo. Ah, perdón. Sí, entonces, lo primero que tengo que grabar, y gracias que me lo hizo acordar a esto, es Ezequiel, es el hecho de que yo no tengo los encabezados. Entonces le tengo que guardar los encabezados en la primera línea. Y después, por cada elemento que yo tengo en el vector, ¿sí? Lo que yo quiero convertir es cada registro, cada alquiler en una línea de texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Por qué agregué este elemento acá? Porque cuando yo hice la lectura, obvié o emití la primera línea, la línea 0, ¿sí? Los encabezados. No me interesan a mí los encabezados de la línea. No me interesan. ¿Sí? Los perdí. En el momento en que hice la lectura, los perdí. Y cuando yo grabé en el archivo de texto, si yo no pongo esta línea, ¿sí? Lo que voy a estar es no poniendo esta otra línea acá en el archivo CSV. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando venga y quiera leer de nuevo acá, como estoy obviando esta primera línea, si esta primera línea tiene esta información, ese registro no lo voy a leer nunca más. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, yo guardo el encabezado y después digo, bueno, a este alquiler, si lo quieren lo vemos mejor así, a este alquiler, ¿sí? Convertirlo a una línea de formato separado por comas. Y con el format voy a reemplazar cada par de llave con el campo que yo tengo, ¿sí? En el registro. Noten algo, ¿sí? La forma en que yo estoy grabando el archivo, ¿sí? Tiene exactamente la misma secuencia que tiene el formato. No cambio la forma en que grabé el archivo. Porque si yo cambio la forma en que grabé el archivo, tengo que cambiar la forma en que lo leí. ¿Sí? Si yo intercambio la grabación y yo no digo que el primer valor es el número, el segundo el nombre, el tercero la cantidad de personas, el cuarto es el tipo, el quinto es el monto y el último valor son los días, si yo no lo grabo en ese orden, mi lectura no va a funcionar después. ¿Sí? Si yo intercambio y yo grabo de distinta manera mi archivo a como lo leí, tengo que modificar, ¿sí? La forma en que lo leo. Por eso es muy, muy importante en que si yo tengo la distribución de cada uno de los elementos, tengo que respetar esa forma, ¿sí? Es por una cuestión de prolijidad y una cuestión de no cagarla, vamos a hacerlo así, no cagarla futuro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Lo que sigue en estos ejercicios es empezar después de que ya tengo explicado cómo leer, cómo generar, cómo cargar y procesar archivos, lo que viene es un poco de chichoneo de lo que van a venir de acá al parcial 4 y trabajo práctico 4. El primero que hice es determinar el monto
total de los alquileres, el tipo de residencia y la cantidad de personas que habitarán la residencia. Mostrar solo los valores positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hay que hacer una matriz, ¿sí? Con lo cual, por eso yo tengo la matriz generada acá, por eso tengo la matriz en non, ¿sí? Lo que voy a decir acá, que la matriz va a ser igual a generar matriz. Y le voy a pasar los alquileres. Esto ya como un poco para repasar, porque tuvimos solamente una clase con matrices, de paso nos sirve para repasar un poco el tema de cómo generar matrices de acumulación y de conteo. Sí, yo le dije que íbamos a estar trabajando con esto de acá hasta el fin de los tiempos. Entonces, obviamente tengo que definir una matriz, ¿sí? Que va a ser, por ahora es una lista vacía, ¿sí? Y que esa matriz yo la voy a retornar. Ahora, la matriz me está diciendo que las filas son los tipos de residencia. O sea, es un valor que va del 0 al 5 y que la cantidad de personas son las columnas. Entonces, hasta 8 de 1 a 8 personas. Entonces, si yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que acá voy a estar repitiendo, ¿sí? 6 veces, pues yo tengo tantas filas como residencias. Y acá lo que voy a generar por cada elemento es una lista, y cuántas veces se va a repetir. 8 veces, porque tengo de 1 a 8 personas, ¿sí? Y generé mi matriz de 6 por 8. Lo que le sigue es recorrer el arreglo, decir que por cada alquiler que tengo en el vector, ¿sí? Lo que yo voy a obtener en la fila, lo que yo voy a obtener en la columna. La fila es el tipo de residencia, eso queda claro. Pero la columna es la cantidad de personas que van a habitar eso. Pero la cantidad de personas es un valor del 1 al 8, y mis índices de la matriz van del 0 al 7. Con lo cual, yo acá tengo que restarle menos 1 para que sea válido. Obteniendo eso, lo que me queda por hacer es decir, para esa fila, para esa columna, acumular, ¿sí? El monto del alquiler por día por la cantidad de días que esa gente van a estar ahí. Y eso es todo, ¿sí? Y acá en vez de decir M, le vamos a renombrar a matriz. ¿Sí? Entonces yo tengo la fila, obtengo la columna restando menos 1 para que no me dé el out of bound. Hago el acceso directo, siempre recuerden que con acumulaciones y conteo de vectores o matrices es acceso directo. Y tengo la matriz generada. Para mostrar lo que queda, o sea, los valores positivos, yo puedo hacer una función, ¿sí? Que me diga mostrar matriz. Opa. ¿Sí? Y paso a la matriz que estoy queriendo mostrar. Genero la función, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer acá es de nuevo jugar un poquito con el format. Por ejemplo, yo le quiero dar este format a la salida, ¿sí? Esta cadena, ¿sí? Que el monto total de los alquileres para el tipo de residencia tal con tantas personas fue de tanto. Entonces yo acá para recorrer para mostrar la matriz, siempre tengo que hacer un doble recorrido porque tengo dos índices. Entonces yo hago el range del len de la matriz, ahí recorro las filas, ¿sí? En vez de ponerle I le vamos a poner F, y por cada columna que tengo en esa fila, ¿sí? Por eso hago sub F, ¿sí? Lo que yo voy a preguntar es si la matriz en esa fila, en esa columna, es mayor a 0, entonces yo le digo print. Hago el print del format. ¿Y qué voy a hacer con esto? Yo le voy a pasar el tipo de residencia, con lo cual a mí me conviene hacerlo acá, afuera, decir registro. Descripción del tipo de residencia, que va a ser la fila, ¿sí? La cantidad de personas, que va a ser la columna más 1, ¿sí?
y el monto que va a ser el meme en la matriz sub IJ. Entonces yo puedo decir la residencia que tiene, para las personas que tiene, para el monto que tiene la matriz en esa fila y en esa columna. Y eso es todo. Si yo vengo y quiero ejecutar mi matriz, mi valor, y yo ejecuto la opción 3, columna, la opción 3, ahí tengo los valores con un formato que más o menos sirve. ¿Sí? Y tenemos mucha información porque tenemos un archivo donde tiene 100 alquileres o 100 alquileres. ¿Sí? Por eso generamos mucha salida. ¿Sí? Después ustedes lo pueden achicar a eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro que quiero repasar con ustedes es, bueno, crear un nuevo arreglo cuyo monto por día sea mayor a un valor menor a X y el tipo de residencia no sea chalet, ni chalet u hostería. Mostrarlo ordenado por el número de alquiler. Ok. En esa opción acá, lo que vamos a hacer es agarrar y decir, bueno, coloquemos el valor. Si yo quiero hacer un monto, si le digo monto, un input, el único input que voy a tener, de decir ingrese el monto máximo que desea buscar. Solamente el monto, ¿por qué? Porque si me dice que no sea ni chalet ni hostería, yo sé que estos dos valores no van a ser buscados, con lo cual es todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces, no necesito pedirle ese dato al usuario, ya me lo viene dado la definición del problema. Con lo cual, lo que yo voy a hacer acá es generar una variable lista y le voy a decir generar lista por monto, en donde yo le voy a pasar, obviamente, los alquileres y le voy a pasar el X que yo quiero buscar como criterio máximo. ¿Sí? Con lo cual yo tengo el vector y tengo la X. Obviamente voy a generar un vector, el cual yo voy a retornar. Esa lista, obviamente, lo que voy a decir que por cada alquiler que tengo en el vector, yo voy a preguntar si el monto por día es menor a X. Y además tengo que preguntar si el tipo de residencia no es ni chalet ni hostería, y eso se dice menor a 4. ¿Por qué? Porque si yo tengo que decir que quiero buscar todos los alquileres que no son ni esto, entonces cualquier valor menor a 4 es válido. Por eso pongo el menor a 4. No pongo el in 0, 1, 2 y 3. No tiene sentido. Si yo sé que el 4 y el 5 no me sirven, menor al 4 es todo lo que entra. Y es más eficiente y es mejor el uso de esa manera con una comparación y no usar el link, que lo que va a hacer es comparar este tipo de residencia por cada uno de los valores de la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? N veces que tenemos el alquiler. Por eso es más útil hacerlo con el menor. Y si eso es cierto, entonces al vector le hago un append de ese alquiler. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Lo próximo que me está diciendo, bueno, oiga, quiero mostrarlo. ¿Sí? No voy a hacer una nueva función mostrar. ¿Por qué? Porque si esto es que tengo acá es una lista de alquileres, significa que esta función mostrar alquileres me es válida. Entonces yo lo puedo hacer acá, es directamente decir, mostrame los alquileres para esta sublista que yo generé. Si yo lo ejecuto de esa manera, yo ejecuto y vengo y hago el punto 4, de hecho, si yo pongo 600, tengo la sublista que yo quiero mostrar. Y tengo todos los valores que son menores a 600. El tema está en que me lo pide que sea ordenado. ¿Sí? Y ustedes, el error que suelen cometer es amontonar todo. O sea, ustedes vienen acá, generan este vector y acá automáticamente abajo ordenan. Y están mezclando
peras con manzanas ahí, porque si tenemos un algoritmo de ordenamiento, lo generamos, lo invocamos. Es por eso que yo lo puse acá, al método ordenar. ¿Para qué? Para que yo pueda generar cuantas listas se me ocurran, y algunas las quiero ordenar y algunas no las quiero ordenar. Entonces, en este caso a mí me lo pido ordenado, entonces lo que yo voy a decir, punto, ordenar esa lista. ¿Sí? Entonces, yo voy a generar tantos subvectores del vector original como quiera, y algunos los voy a ordenar y algunos no. No voy a hacer la función de ordenamiento dentro de lo que es la función de generar una lista por monto. No sé, ¿me explico? Sí, lo que yo hacía, profe, es ordenarlo antes del return, o sea, llamar a la función ordenar ahí, pero bueno, me dice que es incorrecto eso. No, no es incorrecto, pero te lo van a bajar puntos. ¿Por qué? Porque estás queriendo decir, bueno, hago una super función que filtre, genere y después ordene. Y tenés que mantener las cosas bien acotadas y bien centralizadas en un objetivo. Ahí en lo que voy a hacer, Flavia, es decir, yo genero, filtro, genero y ordeno. ¿Cuál es tu objetivo? Retornar un arreglo, ¿sí? Pero si el día de mañana te dicen que ese arreglo le querés totalizar o buscar o filtrar de otra manera, el ordenamiento te fue el vicio. El ordenamiento lo haces cuando realmente lo necesitas, no todo el tiempo. A eso me refiero. Si ustedes hacen el generar, ordenar y después retornar, eso consume procesos, consume tiempo, ¿sí? Y si vos querés esa sublista para algo que no sea mostrarla ordenada, ¿sí? Es tiempo extra que estás utilizando que no es eficiente, digamos, ¿sí? Que ya esta semana lo vamos a ver a ese tema. Entonces, el punto 4 es bastante sencillo, ¿sí? Lo último que yo quería repasar con ustedes es el punto 5, que me dice que usando la matriz, ¿sí? Usando la matriz, indicar para un tipo de residencia cuál es el monto total a cobrar. Entonces, si ustedes se fijan, yo les estoy diciendo exactamente qué estructura de datos que quieran usar, porque ahora de repente tenemos como estructura de datos en sí, que sea en el memoria o en disco, tenemos una matriz, un vector, una lista filtrada y el archivo de texto. ¿Sí? Tenemos 4 estructuras de datos dando vuelta en nuestro programa en algún momento. Entonces, tengo que elegir entre esas 4 cuál es la que quiero usar. Por lo general, en el 100% de los casos, se les va a indicar a ustedes cuál es la estructura de datos que quieren usar. No se los va a dejar al libre albedrío por una cuestión de que queremos darle uniformidad a la solución. No es que se copien, sino que me sepan demostrar que para hacer esto pueden usar esa estructura de datos, que para hacer otro punto pueden usar aquella otra estructura de datos, y así van a ir. En este caso es usando la matriz. Con lo cual, ¿sí? Tengo este control de que si la matriz está generada, bueno, haces algo, y si no, de así tenés que ejecutar la opción 3. Lo que yo voy a agarrar acá es, para el TR, el tipo de residencia, decir un random run range, ¿de qué? De 6, ¿sí? Y después, lo que yo voy a decir es totalizar, una función que se llame totalizar por tipo de residencia. Lo que voy a hacer es pasar en la matriz esa y pasar el tipo de residencia que estoy buscando. ¿Por qué quería hacer este repaso con ustedes? Porque en definitiva, ¿sí? Yo tengo que interpretar cómo tengo que recorrer la matriz, y ese es todo el quid de la cuestión en este ejercicio. Totalizar, todo el mundo sabemos ya totalizar, todo el mundo ya sabemos utilizar un acumulador, eso no hay mucha ciencia, no hay mucha discusión al respecto. Totalizar sobre un vector lo sabemos hacer. El problema es cómo totalizamos sobre una matriz. Y en ese caso en particular, el ejercicio no le está diciendo quiero que me totalicen todos los valores de la matriz. Lo que le está diciendo es quiero que me totalicen un tipo de residencia. El tipo de residencia es una fila, con lo cual, si yo ya tengo la fila, no tengo que hacer el doble recorrido.
Porque si yo hago el doble recorrido, es como les dije la semana pasada, va a estar mal. Van a bajar casi todos o todos los puntos. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a estar preguntando si la fila es igual al tipo de residencia que viene por parámetro, y si eso es cierto, voy a acumular. ¿Sí? Si hacen ese tipo de algoritmo así como está mal. ¿Por qué? Porque no están comprendiendo el hecho de que si yo tengo una de las dimensiones, no la necesito buscar porque no necesito preguntar por ella. Ya tengo una de las dimensiones, ya está fijo ese valor, no me va a cambiar. Entonces, este for no lo necesito. Si no necesito ese for, no necesito esta pregunta. ¿Sí? Y yo sé cómo recorrer las columnas, sí, porque la fila viene por parámetro. Es un valor del 0 al 5. Entonces lo que yo coloco acá es la fila que quiero recorrer. El len de la fila que quiero recorrer. Exactamente, es como recorrer un vector a partir de ese momento. Entonces lo único que me queda por hacer es decir que voy a acumular la matriz. La primera dimensión va a quedar fija, porque es la fila que ya me viene dada por parámetro, y lo único que voy a ir variando van a ser las columnas. ¿Estamos de acuerdo? A ese punto, ¿sí? Como decís vos, María Soledad, es que ya sea que te venga la fila fija o la columna fija, ¿sí? Es recorrer un vector, lo recorres así o lo recorres así, ¿sí? Distinto sería el caso si yo te digo que me quieras acumular una submatriz. Y ahí ya es otro tema que lo vamos a ver posiblemente en la clase que viene, si me acuerdo. ¿Sí? Pero bueno, esto sí es algo que puede caer muy fácil en un parcial, en un trabajo práctico sobre todo. ¿Sí? Es algo de decir, oiga, bueno, a ver, tener la matriz, ¿cómo haces para recorrer por una, o totalizar por una fila o por una columna o por una submatriz? Bueno, totalizar por fila o columna es sencillo porque sabemos que una de las dimensiones va a quedar fijo. Pero por una submatriz, y bueno, ahí ya entran a jugar cómo juego, entra en rol de cómo juego con los subíndices para yo poder trabajar con esa submatriz. Entonces yo caigo acá y lo que me queda por hacer es mostrar. Su matriz sería que le dan un rango entre... Sí, entre esta fila y esta columna y esta columna. Claro, y ahí Hay que hacer. ¿Sí? Y ahí estaría hecho el ejercicio. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos cómo a partir de un archivo de texto, donde está con cierto formato ese texto para poder identificar cada campo del registro, armar, ¿sí?, un arreglo de entrada con todos los datos que ya tengo en el archivo, ¿sí?, y a partir de ahí hice muchas cosas. De mostrar, de buscar, de filtrar, de generar matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Dulce hay para hacer con estos tipos de enunciado, y dulce lo que vamos a hacer de acá hasta que tengan que rendir el parcial 4. Sí, es eso, precisamente, es a partir de la posición donde querés recorrer la matriz hasta qué posición. O sea, necesitas los dos índices, o sea, decir, cuáles son los tipos y cuáles son las cantidades de personas que querés recorrer, por ejemplo. ¿Sí? El resto del ejercicio es más que nada un repaso de cómo son estos ejercicios ahora, ya mostrármelo ordenado, mostrármelo con ciertos formatos, generar la matriz, generar una sublista, filtrarla, buscar, y así vamos, ¿sí? Ahora todos estos ejercicios ganan en complejidad. Lo importante que se lleva... Sí. Uy, estaba hablando y estaba muteado. Sí. Si uno, acá uno recibió la lista y con eso hizo el registro. Si por ejemplo hay un ejercicio que nosotros tenemos que generar el archivo, ¿uno lo puede generar con la extensión CSV y sale con ese formato o no? O sea, uno puede generar el archivo con CSV, pero el formato se lo tenés que dar vos. Es por eso que hago esto, porque yo necesito que sea el formato de esa manera. Yo lo defino como es un prerequisito que se le llama de nuestro problema.
yo sé que tengo un archivo de texto separado por coma de los valores que van a componer el registro. Entonces, cuando yo lo grabe al archivo, tengo que asegurarme de que va a ser un formato separado por coma de cada uno de los campos del registro, para hacer uniforme la cosa. Claro, o sea, si uno genera los datos para hacer el archivo, le da ese formato y con eso después por NL se quiere hacer un registro de esos datos y demás, se hace con ese formato. Bien. Claro. Sí, sobre todo es importante para poder hacer el split acá. Por eso se genera el formato de esa manera. Porque cuando vos lees, decís, bueno, yo sé que mis valores están separados por coma para ese registro. No por punto y coma, no por 2 puntos, por una coma. Entonces, si yo sé que va a venir los valores separados por coma, para yo poder leerlo, cuando los grabe, tengo que asegurarme de que voy a grabar valores separados por coma. Todo lo que plantea acá es uniformidad. Claro. Es el corazón de todo, sí. Una pregunta. Y por ejemplo, yo supongo que yo, por ejemplo, se me ocurre que yo hago un programa y yo necesito, por ejemplo, que el usuario me pase un archivo .txt, pero yo no sé el nombre. ¿Eso se puede hacer para que lea sin saber el nombre del archivo? Sí, se puede hacer, porque de hecho, en ese caso, lo que vos vas a decir, bueno, déjame el archivo TXT en una carpeta y vos vas a leer esa Claro. carpeta, el archivo de esa carpeta. Vos podés obtener, así como vos tenés el OS Path Exist, vos podés ver cuál es el contenido de un folder y poder levantar ese archivo de ese folder y procesarlo. Así se puede hacer. De hecho, lo he hecho. Sí. Claro. No lo vamos a ver acá, ¿sí? Porque no escapa un poquito a lo que queremos mostrarte en cuanto a manejo de archivos. Pero ejemplos de eso en internet hay miles. Sí, y no es que vas a poder procesar un solo archivo, sino que vas a procesar, puedes agarrar y así, voy a obtener todos los archivos que están en esta carpeta y procesarlo. Y bueno, dale, procesa todos. ¿Sí? Siempre y cuando sean archivos de textos. ¿Sí? Ahí, o binario, no sé. Binario en la industria no se usa porque para persistir la información de los registros no vas a usar un archivo binario, sino que vas a usar una base de datos, pero la base de datos tiene como principio fundamental, como principio basal, el manejo de archivos binarios. ¿Sí? Por eso te lo damos al archivo binario se lo da en el algoritmo de estructura de datos, porque si vos entendés cómo funciona un archivo binario, después podés ir a la materia de gestión de datos en tercer o cuarto año y vas a comprender por qué una base de datos trabaja como trabaja. Y ya está. Y no voy a decir más. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Sí? La solución se las voy a dejar al fin de la semana porque obviamente tengo otro curso más para trabajar y no quiero hacer spoiler alert. Pero el viernes a las 18 horas tienen esta solución publicada. Bueno, nos excedimos. Sí. Perdón. Además de todo lo que nos mostró acá, ¿existen algunas otras complicaciones más importantes que pueden llegar a surgir en un examen o en un... Nos queda un algoritmo por ver, que es basado en la búsqueda binaria, que es poder